Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Este es un especial de fiestas patrias. Todos nos encontramos fuera de nuestros hogares, como podrán ver en nuestras partes de atrás. ¿Cómo está, profesor Zafirio? Muy bien, pues muy buenas noches. Día de la democracia, Wilson, ¿En digámoslo. serio? ¿Hoy día es el Día de la Democracia? Sí, pues les mandé al chat, hay un artículo que me llegó junto con la salud de Journal of Democracy. Ah, tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Y el profesor Galás cómo está? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Qué Todo bueno, me andando, alegro, me alegro. trabajando a la distancia, lo que siempre es bueno, Yo salir de me la veo en capital. esta Yo me veo en estas pantallas y cada vez me encuentro con menos pelo. Es como una especie de reportaje de mi calvicie que ustedes están viendo en estos últimos 3 años. Pero bueno, parte de la vida nomás. Eh, ya, hoy día vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales. Eh, y vamos a conversar si es que está o no la elección presidencial abierta, en qué sentido está abierta, por qué está abierta, qué tan abierta está, etcétera. ¿Y por qué? Porque estamos entrando ya de frentón en campaña. Tuvimos hace muy poquito el primer debate, así como televisado, porque habían existido algunos debates organizados por gremios, pero no, digamos, debates organizados por algún canal de televisión. Y después de eso nos hemos encontrado también con algunas encuestas que a mi parecer han sido extrañas porque están mostrando distintas tendencias. Las encuestas que se dieron el fin de semana. Cadem, muy favorable a Evelyn Matei, mostrando una baja de Kast y Jara, y Evelyn Matei subiendo bastante. Panel UDD muestra cierta estabilidad, no muchos cambios. Y Criteria y Black and White mostraban una mala encuesta para Matei. Eso en resumidas cuentas con las encuestas y que hemos visto en estos 8 candidatos ya confirmados, con sus debates, etcétera. No me he encontrado, este ya es opinión mía antes de pasarle la palabra a los profesores, con una Jara que a mi parecer es una mala candidata o no es la gran candidata que algunos dijeron en algún momento. De hecho la tienen como media escondida, no está yendo a varios debates. Kast ha estado incapaz de responder sobre los recortes de presupuesto que están proponiendo en su campaña. No ha dado ninguna luces de eso. Yo me pregunto cómo no pueden sentar a dos economistas medianamente serios una tarde, 2 tardes, 3 tardes, algo para definir alguna cuña que sea, por lo menos para responder a los debates, porque no hay ninguna claridad. Matei, muy anclada en el voto de élite, salió la encuesta panel UDD que me llamó mucho la atención, que mostraban por segmento socioeconómico la votación de Matei cerca del 60% en el segmento ABC1 y cerca del 14, 13, 12, 10% en el resto de los segmentos, muy, muy distintos. Entonces uno se pregunta, ¿es la candidata del centro y la moderación o es la candidata de la élite? O ambas cosas son lo mismo. Kaiser en la suya, eh, estable en su 10% y con el profesor Espinosa, que sería su supuesto ministro de Hacienda, también un poco desbocado en las entrevistas que le han hecho. Parisi, a mi parecer, que tuvo un muy mal debate, quizás el peor de los 8, pero también sostenidamente en el 10%. Un Marco Enrique Minami que no sube. No tengo mucho que decir tampoco respecto a Marco Enrique, creo que no hay nada interesante que decir sobre él. Harold Maine Nichols, que fue como el nuevo chiche, digamos, de la gente quizás más de centro, y, y es un caballero que efectivamente le dio cierto alivio al debate, le quitó también un poco de virulencia, estábamos acostumbrados a los últimos debates, los últimos años, y este también, hacer debates muy virulentos, muy de extremos, muy violentos, y Harold Maine Nichols le agregó, digamos, un poco más de suavidad en ese sentido, pero también mucha inocencia, como daba la impresión que era como un señor que iba pasando por fuera del canal y que se metió al debate a opinar, digamos, desde la calle. Y bueno, vi un profesor Artés en su personaje, que ya lo conocemos,
hace 3 elecciones que también creo que no merecen mucho análisis. Haciendo ese pequeño resumen de lo que hemos visto en el debate y en las encuestas, le paso la palabra al profesor Galás para que nos responda, para que nos exponga qué tan abierta cree que está la elección, por qué, en qué sentido, etcétera. Profesor Galás, el escenario es suyo. Muchas gracias, don Vicente. A ver, lo primero que quiero decir, a ver, lo primero es que hay una cosa muy divertida con las palabras abierta y cerrada cuando se refiere a elecciones, porque se usan indistintamente los dos opuestos para decir lo mismo. O sea, a veces se dice que una elección está muy cerrada cuando está muy apretada, y a veces se dice que está muy abierta cuando es muy incierto el resultado, es decir, cuando está muy apretada también. Bueno, eso es una tontería, solo que en general, o sea, yo prefiero hablar de elecciones inciertas, en fin, o incluso de elecciones estrechas, pero nos entendemos, ¿no? Cuando decimos que la elección está abierta es que todavía no se sabe quién va a ganar. Y lo que diría es que eso sigue siendo verdad, o sea, sigue siendo verdad que no se sabe quién va a ganar. Quiero a ese respecto, mira, hice una especie de tarea y bueno, traigo 3 referencias que creo que son interesantes de masticar en la misma dirección, que son, uno, una idea de Chamberlain, en el siglo XIX, es la referencia más antigua que entendí para decir esto mismo, que dice que en política no tiene sentido mirar más allá de la siguiente quincena, de la siguiente fortnight, digamos. Eso decía Chamberlain. Y hay una frase de Harold Wilson que dice, a week is a long time in politics, digamos, una semana es un largo tiempo en política. Yo he visto atribuida a Lenin 2 frases que creo que son medio apócrifas, al menos yo las busqué y no las encontré, y mis asistentes ya tampoco las encontraron, y de hecho uno de ellos me dijo que era una frase definitivamente no de Lenin, que es que hay décadas en que no pasa nada y semanas en que transcurre una década. Esa frase es típicamente atribuida aparentemente de forma apócrifa a Lenin, pero es verdadera igual, o sea, es cierto que de repente las cosas cambian muy abruptamente en política. Y sobre esto me gustaría ofrecer 2, digamos, sobre esta idea, como digo, es antigua y creo que mucha gente la ha visto. Me gustaría ofrecer 2 antecedentes que me parecen especialmente notables en estos últimos años, digamos, en este último lustro en Chile. Uno es lo que pasa con la elección de Marcela Cubillos, que me parece espectacular, porque el escándalo de Marcela Cubillos en la San Sebastián estalla el 25 de septiembre de 2024 y la elección municipal es el 26 y 27 de octubre, es decir, un mes y 1 o 2 días después, o 1 y 2 días, digamos, todos los días seguidos para quienes no lo recuerdan. Y cuando es el escándalo, las encuestas, digamos, los sondeos que manejaba la Cubillos decían que sacaba entre 60 y 80% de los votos. Y en la elección ella termina sacando el 38% y perdiendo la municipalidad. Es decir, en un mes es posible perder 40% de los votos, 40 puntos porcentuales, quiero decir, ¿no? O sea, una brutalidad, es un caso muy excepcional. Pero en un caso que es tal vez menos dramático en términos numéricos, ¿no? Pero más importante en términos históricos, nosotros tenemos la Convención Constituyente que empieza a sesionar en agosto del 21 con una popularidad como del 65%, y ya en octubre, es decir, 2 meses después, en un sondeo de Criteria, aparece una aprobación de 20% que después repunta, en fin, y oscila, y su caída definitiva tiene lugar más o menos entre marzo y abril, diría, del 22, pero en el mes de instalación, que viene sucedido luego por supuesto, crisis de desconfianza que detona las mentiras de Rojas Vade, el Consejo Constituyente pasa de una popularidad muy alta a una desconfianza muy alta, y pasa de más confianza que desconfianza a la inversa. Es decir, en poco tiempo pueden pasar cosas que cambian mucho las cosas. Y claro, 2 meses no es tan poco tiempo, o sea, es suficiente tiempo para que las cosas puedan potencialmente cambiar mucho. Y de hecho hice un último ejercicio así como tarea que me traje,
fue decir, bueno, estamos en este momento a 15 de septiembre grabando y la elección es el 16 de noviembre, ¿no es cierto? Quedan 2 meses. Entonces, veamos qué pasaba hacía 2 meses, el 15 de julio. Y claro, en los sondeos del 15 de julio, por ejemplo, Janet Jara marcaba 35% y Kast marcaba 23%. Está Janet Jara 12 puntos por arriba en esa encuesta. Es cierto que venía saliendo de la primaria, pero claro, ese tipo de cosas son las que van marcando la vida pública. Y en este momento, a pesar de que las últimas encuestas muestran una cierta reversión en algunos datos, en la tercera semana de agosto, o sea, un mes y algo después, Janet Jara había pasado a marcar 26%, es decir, 9 puntos menos que a mediados de julio, y Kast 30%, es decir, 7 puntos más. O sea, hay un gap ahí en un mes y medio, o sea, en un mes y una semana, de 16 puntos porcentuales en que las curvas, digamos, de los candidatos se cruzan y pasa Janet Jara de ganar por 12 a perder por 4. O sea, pueden las cosas cambiar en muy poco tiempo y 2 meses son un periodo de tiempo en que suficientemente largo como para decir, mira, este panorama podría cambiar y lo que pasa es que uno no se acuerda de lo rápido que cambian las cosas. Entonces, uno tiene la sensación al ver una diferencia importante, más o menos sostenida, que la cosa ya está jugada, pero no es así. No es así. Ahora, dicho todo esto, y que hay una cierta, digamos, hay una relativa incertidumbre, eso no quiere decir que la ventaja que al momento muestra José Antonio Kast no sea sólida y no sea real. O sea, que haya una probabilidad en este momento alta y bastante alta de que José Antonio Kast conserve la ventaja que tiene. Es decir, que las cosas puedan cambiar no quita que las probabilidades sean distintas. Es decir, alguien puede irse al entretiempo un partido de fútbol ganando 2-0 y el partido no está resuelto, pero vas ganando 2-0 y las probabilidades de que gane, por supuesto, son más altas que las probabilidades de que te lo den vuelta. Y sobre esto me gustaría distinguir dos cosas. Una es la probabilidad de que Kast perdiera la elección contra alguien de su sector y la probabilidad de que lo perdiera contra la candidata del oficialismo u otra candidatura de izquierda, digamos, pero que eso me parece una probabilidad descartable prácticamente, ¿no? Pero digamos, creo que es mucho más improbable que Janet Jara termine siendo la próxima presidenta en este contexto. Creo que esa es una probabilidad que yo veo muy, muy remota. Y por motivos reales. Aquí yo no estoy opinando, digamos, con la mirada puesta en las encuestas, sino que estoy opinando basándome en elementos sustantivos, cualitativos de la situación política que creo que hacen que el oficialismo tenga muy difícil revertir la situación actual. Voy a mencionar algunos de estos elementos, aunque probablemente va a haber más cosas que se puedan decir. El primero de ellos, creo que cualquier candidatura del PC siempre va a tener un techo bajo. Eso creo que es un tema real y pese a que puede haber un porcentaje importante de la población al que no le tiembla el pulso, digamos, para votar por una candidata del Partido Comunista, creo que el techo sigue siendo bajo y que hay mucha gente, y puedo decir que yo soy una de esas personas, que aunque pudiera eventualmente votar por una candidatura de centro izquierda, jamás votaría por una candidatura del PC. Y creo que eso basta con que eso sean 10 puntos porcentuales del electorado para que se le haga muy, muy difícil a una candidatura comunista realmente ganar una segunda vuelta presidencial, porque, claro, tú necesitas, digamos, quiero decir, no es lo mismo el Frente Amplio que el PC la marca histórica que tiene el PC y esto que hemos conversado muchas veces acá, de que sea un partido efectivamente como marxista-leninista ortodoxo, hace que se vuelva prohibitivo para algunos de nosotros que creemos que simplemente es imposible que tengan lealtad democrática mínima. O sea, yo no podría votar por una candidatura del PC jamás, tuviera lo que tuviera al frente. Y lo digo eso responsablemente, o sea, yo tuviera lo que tuviera al frente, yo nunca votaría por una candidatura del PC. Simplemente me parece, digamos, yo no puedo ser responsable de las consecuencias de que eventualmente gane con mi voto y no podría dárselo. Distinto en una elección así como, no sé, municipal o algo así, quizás podría, pero no en una presidencial. Y claro, yo creo que eso
supone un primer antecedente por el cual a mí no me parece, digamos, me parece que es extremadamente difícil que Janet Jara revierta la elección a su favor. Creo además que cada nuevo debate, no pude ver el debate en vivo, pero lo vi a la mañana siguiente, el debate presidencial estoy hablando, y se me refuerza la sensación de que es una candidata con bajas competencias reales. Bajas competencias quiero decir cualidades. Creo que no es una candidata fuerte si se la presiona en temas críticos y en discusiones difíciles, ¿no? Creo que rápidamente muestra flancos abiertos, no es hábil respondiendo, se pone nerviosa más que lo que yo me imaginaba y no es una gran storyteller, digamos, no tiene grandes habilidades narrativas y creo que no tiene grandes competencias técnicas, entonces tampoco entiende los temas realmente muy a fondo. Entonces, además tiene todos los flancos que supone haber sido la ministra del Trabajo en este gobierno, con cifras de empleo difíciles de defender, en fin, o sea, tiene especialmente empleo femenino, que se lo sacan todos y por todos los motivos. Entonces, creo que la candidata misma no es buena para revertir una situación difícil. Creo que podría haber sido una muy buena candidata para sostener una situación favorable, digamos, más en el perfil de lo que fue la candidatura de Bachelet. O sea, si tuviera un buen gobierno atrás, creo que lo que sí tiene Janet Jara es una especie de ángel personal, digamos, una mujer que es agradable, a la que las cámaras la quieren porque es sonriente, en fin, y que cuando está relajada es muy buena. Pero claro, lo que se necesita para mantener una ventaja no es lo mismo que lo que se necesita para revertir una situación adversa, y creo que para esta segunda tarea Janet Jara no es una buena candidata. Por supuesto, va de la mano de lo anterior, pero juega en contra de una candidatura oficialista la baja aprobación del gobierno que digamos, no pasa de 60% de desaprobación, no ha logrado sacarse ese 60% de desaprobación prácticamente nunca. Y más allá de la baja aprobación es el bajo desempeño del gobierno, o sea, un gobierno que incluso en la opinión de los críticos y de los analistas de izquierda, hay un relativo consenso en que este es un gobierno que fracasó en su empeño, es decir, fracasó al comienzo, cuando precisamente pierden su intento de cambiar la constitución, y de ahí en adelante nunca fueron capaces de navegar, y claro, les ha ido mal en demasiadas cosas, y creo que muchos de esos problemas que ha tenido el gobierno nosotros los hemos ido desmenuzando a lo largo de estos programas y no vale la pena ahondar en ello, pero simplemente es un gobierno que tuvo muchos problemas tanto a nivel comunicacional, cuestiones de corrupción, que él también chocan mucho con su propio ethos, cuestiones simplemente de competencias técnicas, bloopers, uno tras otro, tras otro, tras otro, en fin, y decisiones políticas extremadamente controversiales, dígase los indultos y ese tipo de cosas, que, claro, hacen que no solamente sea un gobierno con baja aprobación, es un gobierno que no ha dado el alto en muchas cosas importantes, y por lo tanto es difícil que Janet Jara pueda solventar esa situación. Y diría un último asunto que creo que es importante, es la dificultad, vamos a decir así, como intrínseca de cualquier candidatura de izquierda para navegar en la agenda que inevitablemente está instalada en Chile, ¿no? Que es una agenda dominada por los problemas de seguridad, crimen organizado, dos banderas que la izquierda ha intentado por todos los medios disputar, pero creo que con un éxito muy, muy limitado, porque claro, es difícil disputar esa bandera cuando es tan fácil sacarle, por ejemplo, los indultos como una muestra al menos de debilidad en ese propio relato, ¿no? También, así como está el de seguridad, está el de migración, donde también, digamos, este es un país que, a mí lo que más me sorprendió del debate, esto es como un comentario al margen, fueron las posturas sobre migración y lo rápidamente que cambió el sentido común y que cambió lo que uno llamaría como el discurso razonable, incluso en candidatos de izquierda o de centro izquierda, así digamos, es como que el más progre de los candidatos quería expulsarlos a todos a patadas, digamos, ¿no? Una cosa que me pareció muy, muy insólita, porque
porque claro, la que introducía matices era Janet Jara, pero sobre todos ya en activo. No había ningún candidato que dijera, oiga, tenemos que ser un país de puertas abiertas y recibir a los migrantes que los necesitamos para tal y cual cosa. Nada. Digamos, es evidente que todos los comandos saben que el tema migratorio pega muy fuerte y que la opinión mayoritaria es la mano dura, las fronteras cerradas y la expulsión masiva, y todos se han plegado de un modo u otro a ese relato, excepto el profesor Artés. Pero claro, el profesor Artés no pasa de ser una candidatura, diríamos, simbólica, testimonial, esos apelativos que se les ponen a las candidaturas de esa naturaleza. Y junto con estos temas de, digamos, seguridad, crimen, migración descontrolada, están los problemas del estancamiento económico y del empleo, en los que también en general la izquierda se desempeña peor en términos de su popularidad que la derecha, y de hecho una de las principales razones que dan las personas para valorar positivamente a José Antonio Kast es la esperanza de crecimiento económico. Yo no sé si es una esperanza que está muy justificada, pero al menos es la percepción que hay de la candidatura del Partido Republicano y del Partido Republicano en general. Creo que es lúcido Marco Enríquez Ominami cuando sus críticas a José Antonio Kast son por incompetencia económica, no porque crea que es cierta la crítica, sino porque creo que enfoca bien el dardo, decir, esto es lo que hay que desmontar, digamos, como percepción ciudadana. No sé si lo va a lograr, pero al menos la percepción ciudadana, que a mí me parece un poco irónica, es que el Partido Republicano sería como el más apropiado para enfrentar los problemas de estancamiento económico y de desempleo, siendo que en ese plano yo pensaría que la candidatura de Belín Matei es más sólida, no porque a mí me guste esa candidatura, como he dicho muchas veces, no es una candidatura que a mí me guste. Pero en fin, el análisis general es que en este contexto a la izquierda le va a costar mucho desenvolverse bien y por lo tanto yo creo que aunque sea posible, tendría que ocurrir un terremoto político de magnitud muy alta para que Janet Jara fuera capaz de revertir la elección, o digamos el oficialismo, aunque fuera Janet Jara u otra persona, tendría que pasar algo muy, muy, muy extraordinario. Distinto es cuán cierta es la victoria de José Antonio Kast sobre sus rivales próximos, digamos, ¿no? Y creo que Kast ha sido inteligente también en no meterse en la pelea fratricida, o al menos en discursivamente decir el adversario está al frente y no meterse en esa rosca para estar como por encima de esa controversia. Ser un poco como el hermano mayor que mira a los otros como tratan de criticarlo, mientras él con cierta suficiencia se para por encima del problema. Pero claro, ahí yo creo que todo podría cambiar, o sea, todo podría cambiar, porque de hecho, el paso en que Evelyn Matei era claramente favorita en las encuestas a que José Antonio Kast la sobrepase, fue también muy rápido y sin muchos motivos de fondo que lo justificaran. De hecho, hay un montón de analistas que se pasan la vida tratando de preguntarse qué es lo que hizo mal Matei o qué es lo que hizo mal el comando de Matei. Y si bien uno puede encontrar muchas pistas, no hay como una gran equivocación, no hay una gran metedura de pata, no hay un problema que uno diga así como le pasó, no sé, a la Cubillo. Uno sabe qué es lo que pasó con la candidatura de la Cubillo. Uno no sabe exactamente qué pasó con la candidatura de Lynn Matei, pero pasó de estar ¿cómo se llama? Liderando, digamos, las preferencias que reportan las personas a estar muy abajo. Y claro, eso se ha mantenido luego en el tiempo, entonces parece como que esto fuera algo de relativamente largo aliento, pero la verdad es que el cambio fue muy rápido también. Y yo creo que así como ocurrió, sin un motivo muy, muy importante para explicarlo, podría darse en la dirección inversa. O sea, creo que eso sigue estando como opción abierta y creo que eso va a seguir oscilando. Me parecería más improbable que se metiera alguien como Johannes Kaiser o como Parisi, pero ni siquiera yo eso lo descarto totalmente. A mí ninguna candidatura de esa me parece que esté definitivamente fuera de carrera. Ahora, lo que sí ocurre es que con todos los problemas que decía Janet Jara, tiene un piso alto y por lo tanto me parecería muy difícil ese escenario que algunas personas han sugerido en que pudieran pasar dos candidaturas de derecha a segunda vuelta. Eso me parecería
eso sí que para mí es un ver para creer, pero gigantesco. Hay gente, sé que hay encuestas que lo sugieren, hay analistas que lo han afirmado como una probabilidad. Yo tendría que verlo para creerlo, me cuesta mucho imaginarme ese mundo. Creo además que sería malo para la derecha incluso. También sería, por supuesto, pésimo para la izquierda, pero creo que como esas situaciones en que todos salen perdiendo. Pero bueno, digamos, el escenario en que, por ejemplo, Johannes Kaiser pudiera hacer una arremetida brutal y terminar saliendo él segundo por detrás de la Janet Jara, apretados todos, digamos, no lo descarto, aunque por supuesto hay cosas que tienen que cambiar. Ahora, decía que todas estas cosas me hacen a mí pensar que José Antonio Kast, claro, podría perder con sus rivales directos, pero sigo diciendo, tiene una probabilidad muy alta de ganar y quiero terminar mi intervención mencionando algunos de los atributos de José Antonio Kast que me hacen creer, y no ahora, sino que hace prácticamente todo un ciclo electoral. Yo esto lo vengo pensando desde el plebiscito justamente, que Kast era el candidato más fuerte. Nunca le he creído mucho a la candidatura de Evelyn Matei por algunos atributos que me parecen dignos de destacar. Y el primero de ellos, aunque pueda parecer paradójico y pueda parecer que estoy siendo antipático gratis, no lo es. Creo que uno de los grandes atributos que juegan a favor de la candidatura de José Antonio Kast y sus posibilidades es que José Antonio Kast ni siquiera es un muy buen candidato. Digamos, es que todo lo que lo logra sin ser él mismo un candidato singularmente bueno. Y quiero decir, no es un tipo particularmente agudo ni rápido mentalmente. A veces prepara algunas bromas para responder algunas preguntas que sabe que le van a hacer y que le salen bien, pero no tiene, digamos, la rapidez mental que tiene. Bueno, Vicente sabe que a mí me fascina la agilidad mental de Marco Enrique Dominami. Creo que no tiene algo como eso José Antonio Kast. Tampoco es tan culto como lo es él o como lo es Johannes Kaiser. No tiene la capacidad de articular una narrativa completa que tiene el propio Kaiser, que, no sé, en una entrevista que le hicieron José Francisco Lagos con una conductora a quien yo no conocía, Johannes Kaiser te cuenta así una narrativa como completa de su proyecto, con los problemas de fondo y con un montón de variables que va incluyendo. Así, de nuevo, el storytelling famoso, eso José Antonio Kast no lo tiene. Desde luego no tiene las credenciales académicas de la Evelyn Matei o incluso de Franco Parisi, o uno podría decir ni hablar las de Piñera, porque es la gran figura política de la derecha de este siglo. No tiene eso tampoco José Antonio Kast, ni tiene tampoco ese carisma personal que tiene, yo creo, la Janet Jara y que tenía, por supuesto, Bachelet, así como el ángel, digamos, que a él le viene a la prensa. No tiene nada de eso, no es una figura que se destaque por ese tipo de cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, y si no tiene eso, ¿qué tiene? Lo primero que tiene es la marca del Partido Republicano, que despierta una simpatía y una confianza muy alta en grandes bolsones electorales y grandes masas de la población. Y eso no lo va a perder, porque, digamos, no lo va a perder a menos que haya un escándalo institucional que azote al Partido Republicano. Pero en principio uno diría, el hecho de que José Antonio Kast esté donde está, sin ser un supercandidato, él personalmente explica que el apoyo no es hacia el carisma singular del líder, sino que es hacia un proyecto que parece que empalma bien con mucha gente, eh, o con la suficiente gente como para ganar aparentemente, según las encuestas, una elección. Y lo que sí tiene José Antonio Kast, bueno, voy a decir un par de cosas más, pero una que a mí me parece la más reseñable es consistencia. Y con eso lo que quiero decir es que José Antonio Kast es el mismo candidato y tiene el mismo discurso cuando está marcando 5% y cuando está marcando 30%. Y si parecía que se desarmaba y había gente que le decía que tenía que bajarse y apoyar a Kaiser hace cosa de un año, el tipo seguía en su misma narrativa, su misma convicción, sus mismas intuiciones fundamentales y mantenía su discurso. Y cuando crece, tampoco se vuelve loco, no se pone nervioso, no se hiperventila, sigue con su misma narrativa. Yo creo que eso es una cosa que le juega a favor, no diré solo a José Antonio Kast, sino que al proyecto del Partido Republicano, y que es una cosa que explica el apoyo popular que tiene. Y bueno, y él como figura pública individual, diría,
tiene la fomedad y la templanza que caracterizan a los grandes políticos de la historia de este país, un tipo que habla tranquilo, sin exaltarse, lo que tenían al menos todos los grandes líderes políticos que yo he conocido en Chile. Estoy pensando desde Elwin Frey, Lagos, digamos, Bachelet a su modo, aunque un poco diferente, pero en general Bachelet tampoco era de exaltarse ni de ponerse así como demasiado agitada, y luego Piñera, que también creo que es una versión un poco distinta, pero digamos, creo que en la gran trayectoria política de Chile en general nos han gustado los candidatos fome, los candidatos serios, que proyectan así como una cierta calma, una cierta como como tener su equilibrio interior más o menos centrado. Y José Antonio Cast muestra eso sin grandes sobresaltos, sin grandes luces. Me parece que es un candidato suficientemente fuerte como para pensar que es más difícil que otros que se desarme. Para mí, en este momento, podría haber inercias que favorecieran a Matei, sobre todo por encima de Cast en algún momento. A mí eso me ha parecido improbable siempre, pero no descarto que ocurra. Eh, y podría haber un gran terremoto que desarmara la candidatura del Partido Republicano, tipo que se descubriera así algún verdadero lío, no de corrupción, sino así como criminal, digamos, una cosa que realmente destruya la confianza en el Partido Republicano y su proyecto, y que podría revolver mucho el gallinero. Pero de no mediar algo como eso, me parece que las probabilidades de que Kast sea el próximo presidente de la República son muy altas. Muchas gracias por el análisis, Eduardo, muy completo, muy bueno. Yo solamente quiero hacer una precisión. Yo creo que hay más de un candidato testimonial, no creo que sea solamente el profesor Arte. Yo cuento 6 candidatos testimoniales en esta elección. Profesor Zafirio, ¿qué puede decir al respecto? A ver, lo primero que quiero decir es que es muy difícil dar por cerrada una elección cuando ni siquiera sabemos si va a haber voto voluntario de facto o voto obligatorio. Lo segundo, a mí me resulta muy difícil hablar de encuestas porque solamente le creo a la de Pulso Ciudadano. Y hasta donde recuerdo, la encuesta de Pulso Ciudadano, que es mensual, de agosto, daba la situación que dan más o menos los demás desde el punto de vista del orden. Janet Jara, Kass arriba y la Evelyn, pero la Evelyn no a una distancia como la que mostraron en algunos momentos Cadempo, donde Kass la doblaba, hace un mes atrás, una cosa así. Yo la verdad que, mira, ¿para qué las voy a nombrar? Son casi todas, digamos, las considero un chiste. O sea, no le doy ninguna credibilidad, porque ni siquiera son capaces de medir un tercer factor importante para estos efectos de si la elección está abierta o está cerrada. ¿Cuánto es de verdad? Él no sabe, no responde. Algunos hablan de un cuarto, otros hablan de un 10%. O sea, yo creo que las encuestas en Chile son tantas como malas. O sea, es como un mundo súper devaluado. Tenemos 10, 12 encuestas y de las cuales, con suerte, yo salvaría 2 o 3. Y en la tercera, obviamente, estaría el Centro de Estudios Públicos, pero el problema es que el Centro de Estudios Públicos no nos sirve para estos efectos por razones que hemos conversado. Entonces, dado estas 3 cuestiones que acabo de señalar, que todavía no sabemos si va a haber voto obligatorio o voluntario, y eso puede mover las cosas. El hecho de que las encuestas en Chile se han equivocado demasiado, de manera grotesca, y el hecho de que les haya salido gratis, piensen que la academia dio empate técnico el día antes del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, no significa que, no sé, pues tipos como ustedes dos, que son sociólogos,
o yo vamos a olvidarnos de todo eso, ¿no? Por mucho que la memoria sea frágil y estamos como con sobreinformación. Ahora, dicho esto, comparto mucho lo que dice Galás. O sea, yo creo que en política siempre pueden pasar cosas, pero la chance desde hace rato las tiene la derecha. Entonces, más bien la incógnita es qué va a pasar dentro de una derecha que lleva 3 candidatos, o 4, si es que uno sincera la situación de Parisi, que probablemente en el esquema del 1 al 10 se movería entre el 6 y con care 7, digamos, en esa escala típica. Y ahí yo creo que la chance la tiene Kast, pero no la daría por segura. Y no la daría por segura porque la encuesta que me parece más seria nunca le ha dado el diferencial sobre la Evelyn que le han dado las otras encuestas. Y estamos hablando claro, una diferencia por sobre el margen de error, pero queda mucho y pasan cosas. O sea, yo creo que esta misma cuestión que está pasando en Argentina y lo que puede pasar en octubre en Argentina y antes de la elección y después de la elección en términos de agitación social o de que se les descontrole un dólar que lo tienen pisado, puede ser una cuestión que le pegue fuerte. O sea, es tan volátil la opinión pública, es tan volátil la situación. Acuérdense que hace 3 meses atrás, algunos sin mirar el dato obvio de que había una burbuja producto de la alta exposición mediática en una primaria, poco menos que decían que Janet Jara era una candidata imbatible y nosotros comentábamos aquí y en otros lados de lo obvio que tiene un techo muy bajo, que es más o menos el 38-40% del rechazo. Todas las razones que da Galás yo las comparto. La agenda es una agenda muy mala para todo lo que no sea derecha, crecimiento económico, migración, crimen organizado. Esos son tópicos que en todos lados le ayudan a la derecha, y no a la izquierda o al centro izquierda. Y además, en el caso chileno esto está agravado porque Janet Jara forma parte de una coalición, de un anillo, dentro de una coalición sin nombre, que en estas materias no tiene ninguna credibilidad. O sea, ¿qué credibilidad pueden tener en materia de crecimiento cuando hasta hace 2 años y medio atrás andaban con el verso del decrecimiento? Y cada vez que Ahumada tiene la oportunidad de aparecer hablando, vuelve a reiterar unas cuestiones que desde la izquierda que es trumpismo, digamos. Ahora Trump puede hacer lo que hace porque, bueno, es una especie de Calígula de un imperio decadente. Pero ustedes entenderán que en Chile cerrar la economía, botarse a choro con los tratados de libre comercio, empezar a subir aranceles, es como el loro con la locomotora nomás, pues, con globalización o sin globalización. Después, en el tema de seguridad ciudadana, bueno, están los indultos, están todos los votos en contra incluso de proyectos del gobierno, cuando el gobierno actual toma muchos de la agenda que se habían negado a apoyar porque la presentaba el gobierno de derecha, igual se le arrancan por fuera gente del Frente Amplio y gente del PC. Y en el tema de migración, dentro de una gran frivolidad general con que se ha tomado el tema los últimos 10 o 12 años, incluyendo a la derecha en esto, para ser súper claro, o sea, la cosa de Piñera en Cúcuta es simplemente demencial, por múltiples razones. La manera que lo engañaron los gobiernos derechistas colombianos, que yo mismo los alerté de lo que estaba ocurriendo, porque lo habíamos detectado en algunos estudios de gente cercana, y les avisé que no había lealtad en la información que le estaban pasando sobre las personas que estaban migrando, sobre algunos de ellos, por supuesto.
Bueno, el PC y el Frente Amplio eran los campeones de las fronteras abiertas, que es como el otro extremo de esta cuestión sanguinaria y estúpida, que Harold May Nichols, digamos, con esa sencillez del cabro chico que le dice al emperador está desnudo, se anotó el gran punto, me cuentan en un debate que yo no vi, digamos, al decirle a no sé quién que estaba planteando esto, creo que París, y oye, le dijo, pero tú sabes lo que es ver una persona mutilada, digamos, por el tema de las minas, o sea, hemos ido para todos lados en este tema, pero obviamente la izquierda no tiene credibilidad en el tema de políticas de control de la migración ilegal, es más consistente, más exigente. Entonces, la agenda es una agenda muy mala para ello. Creo que además, efectivamente, hay un anticomunismo popular que no tiene que ver con los gulags, no tiene que ver con Stalin, no tiene que ver con que el materialismo histórico es reduccionista. Eso hoy día en Chile importa nada, la gente no sabe de lo que estamos hablando. Pero sí se les ve como defensores de los delincuentes, ambiguos frente a la violencia, despreocupados frente a los temas del crecimiento económico, probablemente también mucha gente que tiene alguna cercanía con pymes y con microempresas, desconfía de estas posturas aparentemente populares de llevar el salario mínimo a 750.000 pesos en un momento en que la informalidad, el desempleo, después de 11 años de bajísimo crecimiento económico, con un problema brutal de productividad que tiene 20 años, así que la gente, aunque no sepa nada de economía, del mundo popular estoy hablando, hay ahí un rechazo. Bueno, ya para cualquier continuismo del gobierno esta cuestión estaba muy difícil, incluyendo si hubiese sido la Carola. Y además, en el caso de Jara, yo agrego un cuarto factor, digamos, que esta es la única novedad, porque lo otro, de otra manera, prácticamente lo dijo todo ya Calá, que yo creo que el núcleo dirigente del Partido Comunista, o sea, la coalición dominante al interior, no quiere que la Jara gane. Y no quiere que la Jara gane por una razón súper obvia, pues, porque más allá de la locura y de la tontera, digamos, que está presente en los dos lados, después voy a hablar de la simplificación también de Kast para el otro mundo, digamos, es obvio que la Yanel Jara representa dentro del PC una cuestión que no está cómoda ni con Cuba, ni con Maduro, ni con los delincuentes de Nicaragua, digamos. O sea, eso es evidente, más allá de cómo lo versee, cuánto se cuide. Nunca ha tenido como la claridad de la alcaldesa de Los Espejos, por ejemplo, que yo creo que representa este mundo. Y ojo, que este mundo es mucho más interesante para mí que el mundo del glamour, de la Vallejo y de la Carol Cariola. O sea, yo creo que ahí hay pura frivolidad. Creo que en este mundo de la alcaldesa de Los Espejos, del ministro de Justicia, ojo, durísimo frente al tema de la violencia y de la falta de respeto a la norma jurídica y al Estado de Derecho, y donde además, que me parece además sincero en la manera en que lo dice, está la Yanel Jara, probablemente en una postura menos rupturista incluso que los otros dos, donde creo que la alcaldesa del Espejo es como la más nítida, que ella se sentía muy cómoda haciendo campaña y haciendo política con la gente de la Concertación. Entonces, bueno, está en el PC, pero eso no es Carmona, no es la secretaria general, no es Lagos, no es el 70-75%, por supuesto que no es Jadwe, no es el 70 o el 75% del partido Comunista. Entonces, que Jara ganara en el cuadro de restricciones, además, obvios que existen, con estas características, es simplemente un desastre para la ortodoxia fanática del PC. Entonces, las probabilidades de ellas son muy bajas. Probablemente habrían sido bajas para cualquier candidatura del continuismo de este gobierno, pero para ellas son particularmente bajas desde la partida, en mi opinión. Y además, están pasando todas estas cosas que pasan en campaña, que lo que
se creía que podía ser una fortaleza, ministra del Trabajo, donde habían ciertos logros relativos o cuestiones que se podían presentar como logros. La cosa se ha ido complicando desde las cifras de desempleo, la informalidad, que los comandos de derecha empezaron a atinar en el tema, que para mala suerte de ella además aparece este planteamiento del Banco Central, que a mí me parece sentido común. O sea, nosotros hemos conversado de esto en otros programas, diciendo cómo no se pactó a lo menos una mejora de la productividad a la hora de ir a las 40 horas, valga la redundancia. Bueno, todas estas cosas que son como el huevo Colón empezaron a aparecer, digamos. Tal como le empieza a aparecer acá algo que yo se los había dicho a usted en el chat hace un año y medio, que la cosa de Milei no iba a terminar bien, porque no se necesita ser experto en nada, es tirar la curva para saber que la política argentina está corrupta de arriba abajo. Entonces, pensar que la familia Milei iba a ser una excepción es creer en el viejo de Pascua, ¿no? Y bueno, ahora estamos descubriendo el Mediterráneo, que esta señora, la Karina, es la comisionista, pues, es la tesorera de la cuestión familiar, cuestión que ya se sabía por lo demás, pero nadie quiso tomar en serio, salvo algunos editorialistas de diarios de derecha, argentinos, digamos, de nivel, ¿no? No son los tipos de La Nación más, por la de la televisión, esos son unos pinganillas, unos ultras, que son peores que los bots de Castro. Pero los de la prensa escrita son gallos serios. O sea, hay Morales Solá, y no digamos Pani y otros. Todas estas cuestiones las dijeron. Entonces, andarse manoseando con este tipo de gente demuestra una incultura impresionante, digamos, por parte de la derecha radical chilena. Pero no tienen remedio, ¿no? Porque es un problema no hay que pedirle pera al olmo, o sea, son vulgares nomás. Así como cuando van a Europa andan preocupados los moles y no se les ocurre a los museos, en política pasa lo mismo. O sea, en vez no sé, de vincularse a algún tipo de la derecha europea, que hay mucha gente decente, yo creo que estarían felices con Salvini. La Meloni ya la deben encontrar derechita cobarde. Le gusta Salvini, digamos, la cosa más brutal, Abascal. Y por supuesto, Feijóo lo deben considerar demócrata cristiano, o Evópoli, o liberal. Bueno, entonces son cuestiones que pasan y que van a seguir pasando, y eso a la Jara le ha pegado súper duro. Ahora, yo creo que Kast tiene la primera chance, salvo que lo que han visto algunos tipos básicamente de amarillo, ¿no? Empiece a generar algún impacto mayor justamente por la debilidad también de Jara, que es que un chiste que yo les hacía los últimos 4 o 5 meses a muchos amigos míos que andan enloquecidos viendo fascistas, digamos, y Weimar y no sé, el push de la cervecería Baviera con estos republicanos, digamos, que salvo el ordinario del Valenzuela, digamos, que es una especie de columnista terrorista, digamos, de Al Qaeda, momio, la verdad que son unos derechistas bastante ramplones, digamos, y que tienen que ir con los UDI que uno conoció toda su vida, digamos, desde la universidad para adelante. Entonces yo les decía, bueno, si Kass es Hitler, o Kass es Mussolini, o el monstruo que ustedes están planteando, lo lógico es apoyar a la Evelyn, o sea, de hacer el frente antifascista, pero con quién puede derrotarlo. O sea, si lo que se nos viene es las camisas pardas, bueno, ¿por qué no votar por la candidata de Chile Vamos? Entonces los tipos quedan como perplejos. Yo creo que esa cuestión tan obvia, cuando uno hace caricaturas para el otro lado, así como se hacen caricaturas con la Jara, para el otro lado es lo mismo, o peor, porque hoy día el cuco de la ultraderecha es como un fetiche que está de moda, por el peso obvio del imperio gringo en todos lados, porque el populismo lo empezamos a descubrir cuando llegó Trump, pero esta cuestión para nosotros en América Latina va a cumplir 100 años, o ya cumplió 100 años, o está por cumplir 100 años.
Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pues cuando no hay cultura, cuando no hay estructuras intelectuales sólidas, digamos, y viene todo este llanaconaje vulgar de que los gringos, qué sé yo, Ziblatt y Levinsky, y todas estas cuestiones que ya llevan como 4 libros, digamos, y están ganando mucha plata, estos profesores de Harvard, contándonos un cuento que nosotros conocemos, o debiéramos conocer, de toda la vida. Entonces, hoy día en el mundo progresista, entre comillas, bien pensante, aterrarse con la ultraderecha es una cuestión tremenda. O sea, a mí me parece siniestro un gallo como Orbán. ¿Para qué hablar de Putin, digamos? O los dementes tipo Abascal, los fascistas tipo Salvini. Pero a mí Kass me parece un derechista radical, digamos, ultraconservador en algunos temas, pero que en otros temas simplemente no tiene opinión. Entre otras cosas porque creo que él es muy mediocre. Y creo que el gran problema de lo que viene es que vamos a tener de nuevo un gobierno muy mediocre si llega a ganar, y sobre eso voy a hablar. Pero primero no hay piso para... Aquí no se puede gobernar por decreto, ¿no? O por directivas presidenciales, como en Argentina o en Estados Unidos. Segundo, no estoy para nada claro que Kass, aunque pudiera, estuviera en eso, más allá de lo que dijo, que fue completamente manipulado. Si el tipo lo que estaba diciendo era que había un espacio, digamos, para no tener que hacer descansar algunas medidas en proyectos de ley. Eso fue todo lo que dijo, y tiene razón. Quiero decirles que además el Comando de la Marey lleva más de un año estudiando eso, porque justamente por el temor de no tener mayoría en el Parlamento, no porque estén en ninguna cosa de golpista o de romper la institucionalidad. Entonces, es todo como absurdo, pero ese miedo está en mucha gente. En mucha gente a la desconcertación, y lo que han visto algunos gallos de amarillo, estoy pensando en Garretón, estoy pensando en Álvaro Briones, desde hace ya un mes y medio están diciendo eso, están diciendo hay que parar a casa, aquí no hay dos vueltas, esta elección se decide en primera vuelta. Y si Jara se desploma y Maynicol no pasa de los 3, 4, 5 puntos que normalmente uno podría pensar que podría sacar, les pueden vaciarle de una cierta cantidad importante de votos tanto a Jara como a Maynicol. En el caso de Maynicol es marginal, serán 2, 3 puntos, pero bueno, una elección estrecha, todo eso cuenta. Entonces, por ahí la Matei podría acercarse a los 5, 6, 7 puntos que aparentemente la tienen hoy día por abajo de Kass en las encuestas más serias, pensando que el margen de error son 3, 4, o sea, por ahí podría estar, de que el último momento en este mundo más de centro y de centro izquierda se produzca una corrida que en el fondo es contra Kass, y que eso signifique que es la Matei la que pasa a segunda vuelta, o que Kaiser le saque 3, 4 puntos, o que Parisi le saque 3, 4 puntos. Ojo con la candidatura de Parisi, o sea, no la miren en menos esa cuestión, porque esos tipos, para mí Parisi es el tipo que en términos personales que me parece de más mala leche, más mala clase, lejos, digamos, de todas las candidaturas que están en curso. Creo que es una cuestión muy turbia, muy siniestra. Pero los tipos hacen unas campañas súper inteligentes, o sea, conocen su mundo, tienen un microtarget súper certero, digamos. Creo que olfatean un poco el ancho mundo del incivismo, de la antipolítica, que es un fenómeno súper masivo en Chile, y mientras más popular, más masivo. O sea, yo te movía la cabeza, Vicente, cuando tú decías que la Evelyn es la candidata de los grupos altos y medios altos y de comillas de los moderados. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el votante de opinión, el tipo más racional, más cívico, hoy día en Chile es una enorme minoría, y por razones hiper obvias se cayó el sindicalismo, se cayó el papel educador de la Iglesia Católica, no están los profesores normalistas, el Partido Radical desapareció de la escena cultural hace mucho rato, digamos,
ese es un mundo que normalmente está asociado a altísimos niveles de educación, que están asociados a su vez a altísimos niveles de ingresos. O sea, son los gallos que cuando van a Europa no se van a meter a un mall para comprar las mismas tonteras que podéis comprar acá y hasta más baratas, sino que van a los museos, se deslumbran con Praga, digamos, y prefieren Praga a Miami. Pero esos son cuatro gatos en Chile. Entonces, claro, si queréis decir la élite, es la élite, pues, en el sentido de mayor capital cultural verdadero. Y esa gente mayoritariamente está con la Elin Matei, porque por una razón geométrica hoy día parece como una cuestión mínimamente sensata. De hecho, una persona que le tengo mucha confianza en los análisis me contó un poco su visión de los debates y me dijo, la única que tiene un bosquejo de programa es la Elin Matei. Y yo creo que eso es súper certero, porque a mí me consta, por razones que no quiero ni siquiera repetir, desde hace mucho rato que en Chile las candidaturas que pasan a segunda vuelta no tienen programa. O sea, yo lo vi y lo viví. Piñera decía que iba a financiar con ajustes y recortes y reasignaciones 7.500 millones de dólares. O sea, dejó chico a Kaiser y acá, porque hoy día están acusados de demagogo. Cuestión que, entre paréntesis, me parece súper buena porque demuestra un giro copernicano en la calidad del periodismo chileno. Acuérdense que la Eda Sánchez, cuando tenía un programa que eran como 20 o 25 puntos del PIB, y un periodista o una periodista que quiso hacer la pega le dijo, oiga, señora, ¿y cómo va a financiar este programa? Porque son 50.000 millones de dólares. Le dijo, ¿por qué preguntarse si aquí yo le venía a dar una clase de economía? Y hasta ahí llegó la cosa. Ese era el chilito del 2017, digamos. No de octubre del 2019. Si las cosas no pasan por... Hoy día la cosa está mucho más complicada. Yo propuse hace 2 años atrás que había que tener un pronunciamiento no vinculante, pero indicativo, digamos, de la sostenibilidad financiera de los programas para terminar, presidenciales, para terminar con esta cosa de la política de la superoferta. La puse por escrito, la he dicho, me miran como, ¿qué está planteando este gallo? Alguien me dijo que el programa de La Carola lo traía. No era exactamente lo mismo, pero era parecido, digamos. De que hay que, o sea, hoy día los mensajes que implican gasto tienen que venir con informe financiero. Y los programas presidenciales se puede ofrecer 70.000 millones de dólares en 2 años o decir que vaya a hacer recortes que si los pudiera hacer además, si llegaran a ser viables políticamente, cuestión que no lo van a hacer, provocarían una recesión por una cuestión obvia, por el multiplicador keynesiano del gasto al revés, ¿no? O sea, una cuestión que se aprende en introducción a la macroeconomía. 6.000 millones de dólares son 2 puntos del PIB. Ponle un multiplicador de 1,5, de 1,6, digamos, y ahí ya tenéis 3.000 millones de dólares menos, digamos. ¿Y de dónde sale? ¿De inversión privada? ¿De gasto en consumo? ¿Cómo lo compensáis? Una economía rasca más que crece con suerte al 2%. Entonces, de eso estamos hablando. Bueno, para ser sincero, en eso se ha avanzado. Creo que la prensa está mucho más seria, digamos, que en otros momentos. Cuestión que me alegra, o por lo menos algunos sectores de la prensa. Si no pasan estas dos cosas, o sea, un cisne negro, que hunda a Kast por, no sé, por que le pillen platas de Putin, ¿no? o que el Guatón Valenzuela es pololo de la Karina, y socio de la Karina en Argentina. Yo creo que lo más probable es que la segunda vuelta sea Kast, Jara, y donde hay la chance de Kast es muy alta. Ahora, lo que le queda a la Evelyn, fuera de hacer algunas cosas obvias, de mostrar que de verdad tiene a lo menos un bosquejo de programa, que tiene gente, es como apelar a un porcentaje de un voto de 6-7 puntos, que justamente por pánico acá se pudiera mover desde Jara y Mike Nichol en el margen, digamos, y que le permitiera estrechamente pasar a ella a segunda vuelta, en cuyo caso, por supuesto, lo más probable es que gane la elección.
Y ahí, curiosamente, los mismos tipos que han inventado este fascismo que no existe con Kast, porque los problemas de Kast van por otro lado, o sea, lo que ve el MEO, pues, o sea, seamos súper claros, si Kast gana, va a ocurrir lo mismo que le pasó a Boris. Y ojalá pasara lo mismo, ¿no? Porque lo contrario, pobre país. O sea, Kast no tiene programa, tiene una serie de slogans, la mayoría de ellos que no dan para nada, no tiene equipos, es una cosa paupérrima, sus equipos son peores que los del Frente Amplio, aún, y si no salen los cuadros de Chile Vamos, en el segundo anillo, la teoría de los dos anillos, ese gobierno no hay cómo manejarlo. Además, para abajo me dicen que la situación es terrible, digamos. O sea, a la hora de nombrar gobernadores, intendentes, seremi, la cuestión es simplemente dramática. O sea, voy a poner un solo ejemplo. Yo no tengo una mala opinión de Quirós desde el punto de vista técnico, pero al parecer el tipo ha estado metido en asesorías súper complicadas desde el punto de vista de imagen, a lo menos, a propósito de temas tan sensibles como son las colusiones. Entonces, no me voy a pronunciar siquiera sobre el tema ético, sino que digo desde el punto de vista político. Si cualquiera de ustedes fuera candidato presidencial, no nombra a cargo el equipo económico a un tipo con esos antecedentes después de lo que pasó en este país, pues, en donde el tema de los pollos, las farmacias, el confort, bueno, fue benzina para lo que vivimos en octubre del 2019. Entonces, ¿por qué lo pone ahí? Bueno, porque no tiene a nadie más. Pues, bueno, es así de claro, y tiene que tomar el riesgo de que le empiecen a salir estas cosas que además las dice la gente derecha, de la Evelyn, digamos, que es la que maneja el detalle fino de quiénes son los que están detrás de los informes y de la defensa de los grupos económicos metidos en la colusión. Esto no lo sabe Carmona, hijo del Partido Comunista, lo saben los economistas de la derecha. Entonces, yo creo que ceteris paribus vamos a otro gobierno súper mediocre. Y ojalá que los tipos de la derecha, finalmente, terminen poniéndole piso, como hizo el socialismo democrático, a costa de suicidarse partidariamente, pero fue lo mejor para el país, a un gobierno de incompetentes, como el que se nos viene si gana Kast, que además va a tener una oposición de no te muevas, digamos. O sea, Valenzuela, que es como el más desagradable y el más vulgar de los republicanos, escribe unas columnas terroristas, pero ni siquiera asusta a una guagua el día de Halloween. En cambio, el PC y el Frente Amplio van a estar ya para el 1 de mayo del 2026, van a estar tratando de tirarle la gente a la calle en contra del gobierno de Kast. Entonces, que nadie se pase películas, lo que viene va a ser súper complicado. No es solamente un chantaje como gritan algunos, es que objetivamente no es difícil para los sectores que hoy día están gobernando mover la calle, tal como no es difícil para el peronismo mover la calle en Argentina, digamos. Y probablemente la ADC, el socialismo democrático, no va a estar en las posturas que estuvieron en octubre, noviembre del 2019. Pero el PC y el Frente Amplio tienen espaldas para generar muchos problemas, que no es un estallido 2.0, digamos, probablemente. Entre otras cosas porque el gobierno de Piñera cometió tantos errores por frivolidad que yo creo que la gente que hace en eso tienen efectivamente más calle, porque tienen una atracción más popular su base y no van a andar hablando las tonteras que dijeron los otros, que para qué las vamos a repetir y que le echaron leña al fuego. Pero el estallido no pasó, digamos, porque el Partido Comunista lo moviera, es porque hay una situación muy complicada en el país, de una crisis de distribución que tiene 15 años, a lo menos, y que ha sido acelerada y catalizada y potenciada por 11 años de un crecimiento económico muy bajo y donde las expectativas se han ajustado a la baja, pero muy levemente, y por lo tanto el gap, la brecha,
entre los logros del sistema político y de la marcha de la economía y las expectativas de la gente están muy por abajo. Entonces, creo que viene un gobierno mediocre y donde va a haber alta conflictividad social. No a los niveles que vivimos en otros momentos, pero sí mucha cosa sectorial. Entre espontánea y no espontánea, digamos. O sea, los secundarios, los universitarios, los ecologistas, grupos territoriales, el feminismo que ustedes ven, pues, o sea, Monsalve hizo unas declaraciones espantosas ayer en una entrevista y no hay ni un colectivo feminista que diga nada por unas declaraciones brutales. Imagínense que hubiese sido un derechista. Miren lo que le pasó a Macaya Hijo, que hasta el día de hoy nadie sabe si está vivo o muerto. Digamos. Hace un año que no se sabe de él y entiendo que sigue siendo senador. ¿No? Hubiese dicho un tercio de lo que dijo Monsalve ayer, hoy día habrían llegado a tirar molotov al Senado, digamos. Los pañuelitos verdes y el Frente Amplio y la Carol Cariola y en una de esas hasta la Vallejos pedía día administrativo para ir a fumarse al cuento, ¿no? Y no pasó nada. Entonces creo que si casi ganamos de un gobierno muy mediocre, van a tener que apoyarlo desde un segundo anillo, básicamente los UDI, a los cuales no les va a costar mucho o nada. Creo que el grueso de Renovación Nacional se va a sumar a eso también, y con algunos remilgos también el grueso de Bópolis. Se van a quedar afuera algunos gallos de Renovación Nacional que son liberales, de verdad, digamos, liberales culturales, y algunos tipos de Bópolis que huelen que esa cuestión no va a terminar bien, digamos, y que no les pone mucho desde el punto de vista de lo que son sus carreras profesionales, académicas, etcétera. Y entonces el problema, como me dijo una vez Andrés Sanfuente, hace como 15 años, con esa sabiduría de quien ha vivido, mira, me dijo, en Chile no va a pasar nada demasiado grave. De hecho, pasaron algunas cosas bien complicadas, pero en el fondo le apuntó, me dijo, lo que viene, estoy hablando hace 15 años atrás, es una gigantesca mediocridad. Entonces yo no veo ni a Hitler, ni a Mussolini, ni camisas negras, ni camisas pardas, ni marchas sobre Roma, ni sobre ninguna parte. Lo que veo es un gobierno de derecha radical, muy valorizador de la obra del pinochetismo. No digo de los crímenes del pinochetismo, eso sería exagerar, probablemente algunos también, pero de la obra del pinochetismo, pero que no tiene espaldas ni programática ni equipo humano para hacer una cosa medianamente decente, como ya ocurrió con este gobierno, pero con la diferencia que va a tener una oposición de la izquierda radical muchísimo más dura, obviamente, y con mayor capacidad de presencia social que la oposición que tenía el gobierno de Boric, que ha sido una oposición extremadamente sistémica, diría yo, y que tuvo gente con la templanza incluso para perdonar y olvidarse del tipo de oposición que le hicieron a ellos, porque fue implacable. Así veo la cosa. Muchas gracias, profesor Safir. Un último comentario. Un poco creo que se lo escribí a ustedes o a otro chat. Kast va a estar más cerca de la Meloni que de Orbán, y eso es otro error más que están cometiendo estos que andan viendo el peligro fascista. O sea, van a tener que tragar muchas cosas que han dicho, ¿no? Si Kast gana. Así es. Oye, pero rescato bueno, estoy de acuerdo con el comentario de Zafirio, y rescato algo que es cierto, que no lo habíamos dicho, pero que es positivo y no lo habíamos destacado, que tiene que ver con, no sé si es rol del periodismo, quizás sí, pero efectivamente se ve un poquito más de seriedad, por lo menos en la forma en que se abordan los temas en comparación con hace 5, 6, 7 años. Así que buena cosa por ese lado. Vamos ahora a la frase boba. ¿Qué frase boba nos trae el profesor Eduardo Galás?
Mira, yo traigo, pensé que estaba muteado. Yo traigo una frase, son dos del mismo personaje. Voy a llamar la frase boba, podría haberla llamado también como la frase miserable, una cosa así, que me pareció una cosa terrible. A ver, contexto. Supongo que la mayoría de nuestros oyentes están enterados del asesinato de este influencer gringo, que es Charlie Kirk, eh, que, bueno, más allá de las ideas que haya sostenido Charlie Kirk, era un tipo, en fin, que estaba completamente en los márgenes de la cultura política norteamericana habitual y que era bastante dialogante. De hecho iba a las universidades a dialogar y tenía una narrativa acerca de la importancia de discutir abiertamente con los que se tienen desacuerdo, para prevenir justamente la violencia. Él tenía algunas posturas con las que yo tengo muchas discrepancias, sobre todo en materia de armas y de su juicio sobre la política exterior de Israel, pero más allá de esas dos cosas, a mí me parecía Charlie Kirk un tipo absolutamente en los márgenes, digamos, del civismo y de la democracia. Fuera del contenido de sus comentarios, bueno, y le pegan un tiro y lo matan. Y quiero destacar las dos frases que me parecieron absolutamente miserables de este profesor de la Católica que es Gray, Sebastián Gray. La primera es cómo reporta el asesinato, básicamente diciendo este tipo murió en su ley porque era un promotor de odio, así como él promovía el odio, recibió odio, digamos. Eh, Me parece insólito que una persona mínimamente razonable no pueda distinguir entre opiniones discursivas y pegarle un balazo a alguien. O sea, quiero decir, porque hay gente que efectivamente puede morir en su ley. O sea, si a Yaitul le pegan un tiro en medio de un enfrentamiento, uno puede decir, bueno, este tipo murió en su ley y está efectivamente en la vía armada, digamos, o como murió en Chile, no sé, Miguel Enríquez, o yo podría decir incluso algunos parientes míos, digamos, familiares míos que eran miristas y que efectivamente, bueno, ellos no murieron, pero estaban en la vía armada, digamos, estaban en la tesis de la vía armada. Eh, creo terrible no ser capaz de distinguir esto que llaman, porque lo que llaman como discurso de odio, le han dado una amplitud a algunas personas tal que justifica algo así como un balazo. Y lo terrible es que he visto encuestas en que el 55% de las personas de Estados Unidos que se declaran de izquierda creen que estaba justificado matar a Trump, por ejemplo, después del fallido atentado, cosa que a mí me parece sobrecogedora y muy, muy, muy preocupante. Entonces, en fin, y la otra es que más encima, a los 2 días después, cuando aparece cuando encuentran al tirador y encuentran que al parecer es hijo de republicanos y que el tipo había sido como que había usado armas desde niño y todo esto, además intentan presentarlo así como si hubiese sido el propio mundo de Charlie Kirk el que lo hubiera matado. Y dice algo así como, ahora que se descubrió que es uno de ellos el que lo asesinó, están todos callados. Dos frases que me parece de una pequeñez, de una bajeza, de una insensibilidad espantosa, espantosa. Creo que en algunas personas, como pasa con este profesor, ha surgido como una actitud antihumanista terrible. Es para mí como la cristalización de esto que llaman la polarización afectiva, la creencia de que las personas que piensan distinto a ti son animales, son bestias, digamos, que no tienen derechos, que si les pegan un balazo está más o menos bien. En fin, me parece sobrecogedor y quiero destacar, pues este señor Gray, yo le he visto 400 frases bobas, miserables, tristes, en fin, con los apelativos que uno le quiera poner, y no quise dejar pasar esta porque me parecieron singularmente graves. Sí, yo concuerdo contigo. Yo me informo por Twitter y soy medio masoquista porque sigo a este señor Gray y es realmente eh, despreciable en el fondo lo que viene comentando hace mucho tiempo.
Y respecto a lo que tú comentas, Eduardo, sí, yo tres pequeñas acotaciones. A mí también me sorprendió mucho, no solamente en Estados Unidos, me metí, digamos, a estos comentarios de Sebastián Grey y después veía los comentarios abajo, mucha gente justificando el asesinato. Después el tema del discurso de odio, que es algo que, bueno, que los últimos años quizás está un poco más apagado, digamos, más congelado, pero efectivamente para grupos importantes de la sociedad o para grupos importantes del progresismo, lo que piensa, por ejemplo, un católico, digamos, que va a misa y que más o menos que cree, digamos, en la doctrina católica, tiene discurso de odio, tiene pensamiento de odio, digamos, y no podría ejercer, digamos, su fe en el espacio público. Y lo otro que a mí me parece también muy grave y que está quizás un poco detrás de todo esto, es visto que, bueno, como todavía no hay tanta claridad, o sea, bueno, hay claridad, parece que de quién asesinó a este Charlie Kirk, pero no se sabe todavía muy bien cuáles fueron el móvil, digamos, del asesinato. Están como los dos bandos como peleando. ¿Cuál es el móvil? Es que, no, parece que este gallo era de extrema derecha, estamos ganando, no, o sea, que este gallo era trans, ¿no? Entonces, es una cuestión espantosa, o sea, están así expectantes para ver quién saca beneficio político de este asesinato. Es una cuestión grotesca. Y eso lo hemos visto eh, también en Chile, en distintas cosas, y esto también de lado y lado, pero cada vez más se está tratando de rentabilizar, digamos, políticamente ciertos asesinatos que tienen alguna relación con la política, lo cual es siniestro, y gente común y corriente que probablemente no es siniestra cae en estas cosas por pasiones nomás. Así que eso. Era una frase boba, pero esto fue la frase siniestra. Profesor Zafiro, ¿tiene alguna frase boba o alguna frase siniestra? Sí, tengo una frase boba, y boba e irresponsable, digamos, de seguir ocultando, tratando de tapar el sol con un dedo. Que es el ahora flamante ministro de Hacienda, el doctor Grau, ¿eh? Que Frey hace 2 días en Madrid dijo que el país durante 30 años había tenido tasas de crecimiento que habían permitido progreso, paz social, que la gente saliera a la pobreza. Y este genio no encontró nada mejor que salir a corregirlo diciendo que no son 30 años, que son como 27. O sea, una cosa, pero que es como tú no sabes si es broma, de qué se trata esto. Pero es boba, pero es irresponsable. Y es irresponsable, ¿saben por qué? Porque hasta hace 2, 3 años atrás, y en el caso de esta gente que gobierna, yo diría el último año y medio recién, la inmensa mayoría de la clase política chilena se hizo la loca con un problemazo que tenemos y que llevamos 11 años con unos crecimientos económicos paupérrimos, ¿eh? Que han sido el catalizador también de toda esta furia, esta ira, este sentimiento antipolítica, esta volatilidad electoral, esta saltar por los aires las coaliciones, los partidos políticos de la transición. Porque la ralentización económica ha sido tan brutal después de casi 30 años de crecimiento promedio del 5 y tanto, digamos, ¿no? Incluyendo el primer gobierno de Piñera, que fue muy bueno desde el punto de vista de los números, digamos, de los números gruesos. Irte a una tasa del 2, que en términos de PIB significa un 1 y algo, un 1,2, un 1,3, digamos, cuando las expectativas siguen disparadas, digamos, y Piñera se hundió políticamente con tasa de crecimiento del 5 y tanto, ¿no? Porque para satisfacer las expectativas que se habían generado y que ellos mismos también habían provocado, no exclusivamente con la política de la superoferta, la economía tendría que haber crecido no sé a cuánto, al 11 o al 12, ¿no? Para que cada chileno recibiera en la Navidad del primer gobierno de Piñera un helicóptero de Santa, ¿no? del viejo Pascua.
Esa era la expectativa puesta en el gobierno de Piñera. Entonces, este tipo, en el fondo, en vez de entrar al problema de verdad, que tenemos una crisis bárbara en la productividad, que llevamos 11 años creciendo de una manera miserable y sobre una base mucho más baja que los europeos, y que esta ralentización económica ha sido nuestro equivalente funcional a los efectos de la subprime y de las políticas de austeridad en Europa, hicieron saltar por los aires el sistema de partidos de Grecia, de Francia, de Italia, que reconfiguraron completamente el sistema de partidos español, y que contra lo que se pensaba, hay un libro ahí de Raniolo y de Molino, que yo lo he estado leyendo, lo estoy citando en un paper, que sacaba a Portugal de este cuadro, pero resulta que ahora Portugal terminó en el mismo escenario con una tremenda derecha radical, digamos, que puede ser el primer partido, digamos, ¿eh? Los demócratas cristianos están felices porque resistieron una elección en un Länder, en Westfalia, el domingo, digamos, pero la alternativa por Alemania está ahí, digamos. Y estoy hablando de dos sistemas de partidos, el alemán y el portugués, que hasta aquí relativamente resistieron, digamos. Entonces, pensar que esos sistemas de partido saltaban por los aires producto de los coletazos sociales y políticos de una crisis económica y de erradas políticas para enfrentarla por la vía de la austeridad, en sociedades que tienen un per cápita que es el doble del chileno, y que acá nosotros nos podíamos dar el lujo, ya no digamos de decrecer, sino que de crecer al 1,4 durante 11 años y no iba a pasar nada, no entender nada. Y el problema de declaraciones como la de Grau es que si no hacemos un giro copernicano y empezamos a hablar en serio y a decir la verdad y a tratar de una política de mayor calidad, se nos vienen 8 o 10 años de la misma mediocridad. Y yo honestamente no sé si la sociedad chilena, sus instituciones democráticas, sus actores pueden resistir 8 o 10 años más en este cuadro, porque no veo que se haya producido un ajuste para nada de las expectativas. Y hay problemas adicionales de desempleo, de informalidad, la vivienda se ha encarecido, cada vez egresa más gente de la educación superior y es más difícil encontrar trabajo de acuerdo a las expectativas, hay precarización, hay una situación compleja, la situación mundial también es complicada. Entonces, las declaraciones de Grau son básicamente estúpidas, pero muestran una contumacia de no querer ver que aquí tenemos un problema estructural que va más allá de Bachelet, de Piñera, de la Evelyn, de Kass y de la señora Jara. Así que la rescato como el tipo de cosas que demuestran que tenemos una dirigencia política transversal extremadamente mediocre. Así es, esa fue la frase mediocre, entonces una frase siniestra y una frase mediocre. ¿Puedo agregar una cosa a eso, Vicente? Solo un elemento al cóctel. ¿Se acuerdan de Sebastián de Polo diciendo que hay que meterle inestabilidad al país? Sí, una maravilla. O sea, como el conciencia nacional, así, como conciencia del momento histórico. Increíble. Y después lo condecoran y lo mandan de embajador a Brasil. Y era secretario general, yo creo, en ese momento, de Revolución Democrática, o tenía un cargo así. Sí. Y quedan impunes, son como la Calem con el empate técnico el día antes del plebiscito del 22, digamos. O sea, pasáis piola y seguí hablando. Sí. ¿Sabes que yo a veces pienso... Chile no aguanta 8 años más, no. Lo dudo. Yo creo que vamos a vivir unas turbulencias brutales si es que no damos un giro, digamos. Porque esto es acumulativo, la frustración va en aumento. Sí. Yo a veces pienso que en esas élites jóvenes son tan cuicos de origen que realmente creen que el país produce demasiada riqueza, así como que no creen que todo es un problema como narrativo, pero no ven los problemas reales, así digamos, de producción de bienes.
uno dice, ¿cómo puede decir esto? Hasta por mínimo sentido táctico. O sea, la Jara lleva 15 días acosada por la cifra de desempleo y de informalidad. Sí, no, increíble. En el programa ha tenido que desmarcarse totalmente de las 6 páginas que tenía para la primaria, digamos. Y empezar a hablar en serio y a decir cosas obvias, de que la demanda interna no da para que este país se desarrolle, que estamos lejos, somos chicos, somos pobres, 20 millones, no da. Su economista jefe dice que se ha declarado más bien socialdemócrata, o sea, la Yanez Jara, bueno, y este otro gallo, esto sí, es terrible, porque ahí la frivolidad de los frentes amplistas es una cosa que enferma, porque finalmente este mundo más popular, bueno, de verdad, de los comunistas, es más sentido común, es mucho más sentido común. No andan preocupados del día de descanso para ir a regalonear al perro, bueno, ¿no? Como los frentes amplistas, bueno. Son espantosos. Bueno, y ahora vamos con la recomendación del libro. Yo voy a aprovechar de recomendar porque agarré hoy día, ayer, en verdad, Un Mundo Feliz, que no lo leía, de Aldous Huxley, que la última vez que lo leí, o la única vez que lo leí fue hace 20 años, yo creo. Me acordaba bastante. Pero les recomiendo leerlo a los que tienen un buen recuerdo de ese libro, los que no lo han leído, pero sobre todo los que tienen un buen recuerdo del libro. Leerlo como a la luz de lo que estamos viviendo hoy en el mundo es bien, bien interesante y distinto también a como lo leí hace 20 años, cuando tenía el doble pelo que tengo ahora, pero Zafirio me va a retar, me va a decir, oye, no. estáis contando plata delante de los pobres. Me río porque estás alimentando a la ultra que ve este programa y que no pierde ocasión de pegarte, hagas lo que hagas. Palos porque bogas, pagos porque no bogas. Ahora te van a decir encelado, Wilson. Así es. Te expones influentemente a las hordas pardas. Galá, ¿qué libro nos recomienda? Mira, siguiendo en el tono, después, ¿sabéis qué? Para la próxima vez voy a traer un libro más optimista, pero bueno, vamos a seguir con el tono lúgubre que hemos seguido durante esta temporada del programa. Mira, yo soy una persona optimista en la vida, pero en fin, cuando uno analiza estos temas suelen aflorar las oscuridades. Ya, voy a recomendar una novela. Yo creo que en algún momento recomendé una novela de Conrad, porque ahí me agarró con Conrad hace un par de años. Y voy a recomendar El Agente Secreto. Es una novela que muestra la combinación de dos problemas que yo creo que más o menos están presentes en Chile, que son algo así como la frivolidad de los agitadores políticos, que digamos, en ese caso es terrorismo, pero es el terrorismo sin causa, el terrorismo como que es pura imagen, que es el terrorismo frívolo, banal, y la mediocridad, digamos, del funcionario de carrera, del político profesional. Uno podría decir la mediocridad del burócrata, la mediocridad en el sentido de falta de virtudes básicas. O sea, y que yo creo que en Chile tuvimos esa mezcla, digamos, ¿no? La irresponsabilidad de los revolucionarios sin fondo y la falta de ciertas virtudes de los políticos de primera línea que tendrían que haberle puesto coto a eso. Y creo que varios de los problemas que tenemos están reflejados en los personajes principales de esa novela. Así que ahí está mi recomendación. Es una novela a mí me fascina Conrad. Creo que es de los grandes escritores que uno puede leer. Y no en vano Borges decía que era el autor a quien había que leer, a quien le guste la ficción. Muy Conrad, bien. El Agente Secreto. Está 8 lucas en Buscalibre. Oye, yo dije la vez pasada, Buscalibre debería darnos una cometa por
por los libros que salen de acá. Oye, yo debo de decir que soy un fanático del Quijote. Me lo he leído Muy 3 bueno. o 4 veces en distintos momentos y para no hablar de que cada vez que lo veo cerca lo abro y lo leo algún rato por parte. Incluso me he leído el Quijote de Avellaneda, que también lo recomiendo, el apócrifo. Vale la pena, sin estar a la altura del Cervantes. Y me estoy terminando un libro que me encantó, de un español que se llama Antonio Muñoz Molina, que se llama El verano de Cervantes. Es fantástico el libro, la verdad. De un lector de toda la vida, este señor ya debe tener unos 70 años, del Quijote de La Mancha. Y no solo él, sino que su madre, que aparentemente era una humilde campesina, ¿no? Por lo que narra hasta aquí. Ya debo llegar un 70% del libro. Y está súper bien escrito. Se habla además de otros autores clásicos, Mann, Melville, Balzac, Joyce, y puede servir, espero, para ir a la fuente, que este libro fantástico que El Quijote, ¿no? Al igual que 100 años de soledad, es un libro al que hay que volver, ¿no? Siempre. Antonio Muñoz Molina, en el verano de Cervantes, 6 Barral, ¿no? Tiene casi algo más de 400 páginas, pero con una prosa espectacular. Y a propósito de la obra de Cervantes y del Quijote, fundamentalmente, hay reflexiones sobre el humano y lo divino que son sumamente interesantes de este escritor español, Antonio Muñoz Molina. Muy bien, pues. Dominó la literatura en esta preprimavera. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Feliz 18 de septiembre a todos. A los seguidores que son seguidores de la corona española también les mandamos saludos, porque yo creo que no son pocos los que siguen en este canal y no les gusta la independencia de Chile, pero igual les mandamos un abrazo a todos. Así que estén muy bien. Un saludo cordial y que tengan un muy feliz 18 junto a sus familias. Saludos para todos.